Muy buenos días, estimados compatriotas. Soy Paloma Barreto y les doy la bienvenida a Punto de Encuentro. Cada vez estamos más próximos a las elecciones congresales extraordinarias 2020. Las consultas e interrogantes sobre diversos aspectos de este proceso que se hacen los ciudadanos son muy variadas. Por eso, comenzamos con el segmento El Ciudadano Pregunta. ¿Los partidos y sus candidatos podrán contratar espacios de publicidad en la radio y televisión? No. El artículo 35 de la Constitución, modificado mediante la Ley número 30-9005, aprobada en el referéndum del 9 de diciembre de 2018, dispone que solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto. Únicamente está permitida la franja electoral que será contratada por la OMPE. Los ciudadanos pueden denunciar a los candidatos que mientan en sus hojas o infrinjan la prohibición de entregar dádivas. Sí, los ciudadanos pueden colaborar con las autoridades electorales y el Ministerio Público denunciando con pruebas fehacientes a los candidatos que hayan mentido en su hoja de vida o han infringido la prohibición de entregar dádivas. Para profundizar más sobre este importante tema de las dádivas en un proceso electoral, tenemos una entrevista. Esta vez en Punto de Encuentro contamos con la presencia de Liz Barrera, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, quien nos comentará sobre la normatividad respecto a la campaña de organizaciones políticas, prohibiciones en la entrega de dádivas y la labor de fiscalización que cumple el ente electoral. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, coméntenos por favor qué es propaganda electoral y cuál está permitida durante las elecciones congresales extraordinarias 2020. La propaganda electoral vendría a ser aquella actividad que es realizada ya sea por las organizaciones políticas o por los candidatos, ¿no? Que tiene una finalidad, que es lograr votos, obtener un resultado electoral. Eso básicamente es propaganda electoral. Bien. ¿Existen algunas infracciones sobre el tema de propaganda electoral que podrían llegar a tener las organizaciones políticas? ¿Cuáles son ellas? La propaganda electoral tiene sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las infracciones es cuando la propaganda electoral se realiza en predios privados. En este caso, para que sea permitida es necesario que cuente con el consentimiento del propietario. De lo contrario, ya estamos ante una infracción. O que se realice propaganda electoral a través de medios sonoros, ¿no? A través de altoparlantes, fuera de un horario establecido, que es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ese es el horario permitido. Si se excede en este horario, ya estamos ante una infracción. La propaganda electoral que se realiza en periodo prohibido, es decir, 24 horas antes del día de las elecciones, ya es una infracción, por ejemplo. Aquella propaganda electoral que se realiza vulnerando bienes que son considerados como patrimonio cultural de la nación es una infracción también. Bien, ¿quién sanciona estas infracciones por parte de las organizaciones políticas? Depende mucho del tipo de infracción. Por ejemplo, cuando estamos ante aquella propaganda electoral que es colocada en un bien que es considerado como patrimonio cultural, todos los actuados de este expediente son derivados al Ministerio de Cultura para que proceda conforme a sus atribuciones. En el caso de las otras infracciones contenidas en la Ley Orgánica de Elecciones y que también son recogidas en el reglamento correspondiente, el jurado electoral especial competente es el encargado de sancionar. Listo. Respecto a las competencias de los jurados electorales especiales, ¿cómo sancionan estas infracciones en propaganda? La propaganda es sancionada con una multa de 30 a 100 unidades impositivas tributarias y con una amonestación pública. Esa es la sanción para los infractores. Bien, muchas gracias. Entonces ya hemos hablado un poco más sobre la propaganda electoral, sin embargo nosotros queremos incidir en el tema de las dádivas. ¿Se pueden entregar dádivas en esta campaña electoral con miras a las elecciones congresales? El tema de dádivas es una conducta prohibida respecto a propaganda electoral y se encuentra regulada en la Ley de Organizaciones Políticas. Voy a contarte un poco de los antecedentes, ¿sí?
Esta prohibición de la entrega de dádivas se dio cuando nos encontrábamos durante las elecciones generales del año 2016. Entonces, en este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que regular o establecer determinados criterios para la aplicación de esta norma, ya que no contábamos con un reglamento en ese entonces, ¿no? Y en ese momento se reguló dádivas como una conducta prohibida que podía ser realizada por un candidato, ¿no? o por una organización política. Adicionalmente se decía que era la promesa o entrega de promesas de dinero o de dádivas. Y se sancionaba a la organización política con una multa que que era de 100 unidades impositivas tributarias y correspondía al candidato a la exclusión, ¿no? Posteriormente, en el año 2017, ya se da una nueva ley por parte del Congreso de la República en la cual se modifica el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas que regulaba dádivas como una conducta prohibida, ampliando la definición de dádivas, ¿no? Establece, mejor dicho, que las dádivas vendrían a ser la entrega o promesa de entrega de regalos, dinero, materiales de construcción, medicina y agua. Y esta podía ser realizada por el candidato o por un tercero, pero que haya cumplido el mandato del candidato. Sin embargo, doctora, no todas las dádivas están prohibidas. Efectivamente, no todas, porque la norma establece dos excepciones, ¿no? En el caso de que en un evento proselitista se entreguen bienes de consumo inmediato. Por ejemplo, podría ser agua o refresco para tomar en ese momento, o un paquete de galletas, sí, o un sándwich, eso sí está permitido. Y, o que adicionalmente, que se realice la entrega de determinados artículos que son considerados como propaganda electoral. ¿Entre ellos cuáles? Casos, podría ser un almanaque, un polo que contenga propaganda, ¿no? Un almanaque, llaveros, hay diversos, de repente, lapiceros, diversos artículos cuadernos que pueden ser considerados como propaganda. ¿Tienen que tener algún monto mínimo? Así es, gracias por la pregunta. Efectivamente, el monto no debe de superar el 0.3% de la UIT, estamos hablando de 12 soles con 45 céntimos. Listo. Además, es importante saber cuáles son las sanciones que se les va a imponer a estas organizaciones políticas que ofrezcan dádivas, que pues es totalmente incorrecto durante este proceso electoral. Sí, las sanciones, a diferencia de cómo se regulaba en el año 2016, se ha dado ya una gradualidad de las sanciones. ¿Por qué digo esto? Porque inicialmente la sanción que corresponde en caso de encontrar alguna infracción es una sanción pecuniaria, una multa de 30 unidades impositivas tributarias, ¿no? En el caso de reincidencia, es decir, cuando un candidato ha sido multado, luego esta resolución queda firme y este candidato vuelve a cometer la acción infractora, ya pasamos a lo que denominamos la reincidencia. En este caso ya corresponde la exclusión del candidato del proceso electoral. Y cuando un candidato realiza la promesa o la entrega de promesa de un bien que supere las 2 unidades impositivas tributarias, estamos hablando de 8.300 soles, ya corresponde la exclusión inmediata del candidato. Sin embargo, existe una fecha o un tiempo límite que se puede excluir al candidato. ¿Qué pasa cuando se han entregado estas dádivas posterior a esta fecha donde los candidatos ya no pueden ser excluidos? Sí, justamente las disposiciones contenidas en el reglamento de esta conducta prohibida establece que la exclusión de los candidatos solo procede hasta 30 días anteriores al día de la jornada electoral, es decir, hasta el día 27 de diciembre. Posteriormente, las infracciones que sean detectadas solamente correspondería a la sanción pecuniaria que vendría a ser la multa. Listo. Bien, ¿podría comentarnos también cuáles son los procedimientos del Jurado Nacional de Elecciones sancionadores? Bien, te puedo indicar que la Dirección Nacional de Fiscalización tiene dentro de las actividades que realiza su día a día una serie de procedimientos a fiscalizar, ¿no? Ya hemos hablado de propaganda, dentro de la propaganda, dádivas como una conducta prohibida, también tenemos publicidad estatal, neutralidad, ¿no? Y otros tipos de procedimientos relacionados a las actividades que realiza OMPE. Bien, también nos gustaría
abordar quién es el responsable de velar el cumplimiento de estas normas sobre propaganda electoral durante toda la campaña. Bien, el Jurado Nacional de Elecciones es el ente rector encargado y tiene como su principal atribución velar por el cumplimiento de la normativa electoral, ¿no? Garantizar que se dé el cumplimiento de las normas. A través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Exactamente. ¿Cómo es que realizan ustedes esta función? En el caso de las elecciones congresales extraordinarias, ya tenemos en este momento aproximadamente 270 fiscalizadores desplegados a nivel nacional. Estos fiscalizadores su día a día realizan operativos en campo para detectar de manera oportuna las infracciones, ¿no?, que podrían vulnerar el normal desarrollo del proceso electoral. Pero adicionalmente contamos con coordinadores de fiscalización, que son aquellos colaboradores que se encuentran en cada jurado electoral especial y que realizan básicamente labores de gabinete porque analizan la documentación que llega o las denuncias que llegan. Bien, precisamente sobre denuncias tenemos que abordar porque los ciudadanos cumplen un papel muy importante. Si ellos observan algún tipo de infracción, ¿pueden denunciarlo? ¿Tienen que denunciarlo? Así es, justamente lo que nosotros decíamos es que sean ciudadanos responsables y que tengan una participación activa en el proceso electoral. Y para ello justamente hay diversos canales, ¿no? Pueden acercarse a los jurados electorales especiales para presentar la denuncia correspondiente y en estos casos ya se hará la verificación correspondiente, se analiza, se evalúa la documentación y por parte de los fiscalizadores se elabora el informe para que posteriormente el pleno de ese jurado electoral especial resuelva conforme a lo que establece la normativa electoral. Bien, doctora, muchísimas gracias por su presencia en Punto de Encuentro. Gracias. Es momento de hacer una brevísima pausa y luego volvemos con más información.